Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Huerta Sandoval del área de comunicación del Colegio San Agustín de Villa COSAP. En esta oportunidad vamos a atender el curso de literatura dirigido para los alumnos de primer grado de secundaria. El tema que convoca la reunión sería el tema 4, literatura hebrea y china. Vamos a ver el contexto histórico y algunas obras. Bien, primero vamos a revisar el contexto de la cultura hebrea. Tenemos hacia la mano izquierda el mapa, digamos, de la división del pueblo hebreo, cómo estaba constituido en estos pueblos, digamos, que iban circundando a Israel, ¿no? Están los filisteos, Siria, los fenicios, por ejemplo. Entonces, en cuanto al contexto histórico, digamos que la literatura hebrea y el pueblo hebreo tiene una procedencia que llegaron de la península arábiga, ¿no? de Arabia. Después se va a dividir en algunos reinos importantes, o reinados, para ser más claro, sobre todo en la primera etapa. Hablamos de los reyes Josué, eh, David y Salomón. Después hay una etapa en que este pueblo es producto de la conquista, son tomados esclavos producto de la conquista emprendida por tanto el pueblo egipcio, después los romanos e inclusive los babilónicos. Muy bien, entonces digamos que existe varias etapas, ¿no?, que va a caracterizar a este pueblo hebreo. Lo primero que podríamos ver en esta primer gráfico es la etapa de la salvación. Entonces, cómo pasa de la esclavitud en la que se ubicaban, en la que eran sometidos por los egipcios, y cómo un patriarca del poder de la talla de Moisés va a representar la voz de Dios y cómo se va a enfrentar a los otros dioses. Nos referimos a los dioses egipcios. Es interesante esta etapa, ¿no? Esta etapa de la esclavitud en egipcio, que llega hasta el año 1300 antes de nuestra era o antes de Cristo. Aparece entonces una fiesta que se va a instaurar, que es la fiesta de Pascua, ¿no?, que se va a conmemorar la libertad de los israelitas o hebreos del yugo egipcio. Entonces, los israelitas son liderados por Moisés, y aparece esta icónica imagen de Moisés con las tablas en este pacto o alianza que en el libro de Éxodo se menciona, ¿no? Y que pertenece al Éxodo, ¿no?, del pueblo israelita, entre el Dios judío, hasta ese momento, judío, y sus feligreses, sus creyentes, su pueblo, ¿no?, israelí, en este típico alianza o típica alianza en el Sinaí, ¿no?, con las tablas en arcilla donde están los 10 mandamientos. Bueno, según cuenta la Biblia y la historia, también se puede, digamos, confrontar. Moisés puede ver el pueblo elegido, prometido, la tierra prometida, pero no puede entrar en él por un castigo divino. Quien va a liderar entonces a este pueblo va a ser Josué, que va a conquistar, digamos, la tierra prometida de Canaán. Después, una vez que ellos pensan, me refiero a los judíos, a los cananeos, entonces se va a instaurar el gobierno de los jueces en base a estas leyes primarias que Moisés había presentado a unos eh, siglos anteriores. Entonces, cuando se instaura la época de los jueces, estamos hablando de una etapa de conquista ya plenamente. Estaríamos en el 1100, de 1100 al 1000 antes de nuestra era. Muy bien, vamos a ver una división, o la división que se constituye, digamos, en primordial con respecto a la Biblia, porque aparecen dos grandes bloques, ¿no?, el Antiguo Testamento de origen judío y el Nuevo Testamento de origen netamente cristiano. Entonces estaríamos ante una composición de una
obra literaria y también que tiene el carácter de libro sagrado judío-cristiano. La primera parte del Antiguo Testamento destaca, por ejemplo, el Pentateuco, Penta 5. Entonces habla de los 5 primeros libros donde se va a narrar el origen del mundo y la creación del hombre a manos de Dios. Esta entrega, estos primeros 5 libros, se considera que el autor real es Moisés, ¿no? Entonces aparecen las narraciones, las leyes, ¿no? Que está permitido y que no está permitido, o sea, se instauran pues las primeras monarquías, pero en base a normas que no solo se va a regir a nivel de carácter religioso, sino también a nivel político y social, ¿no? Entonces, es interesante este Pentateuco. Después aparecen los libros históricos, ¿no? Donde van a haber muchas narraciones. El juicio también es importante, ¿no? El comportamiento de pueblos de Israel, del pueblo israelita o israelí, que son considerados pues los hijos de Dios. También en este bloque de libros históricos aparecen los famosos discursos, ¿no? Puesto en alguien de un personaje célebre para poder tener la connotación adecuada. También aparecen libros poéticos donde la poesía va a ser representada, libros sapienciales de carácter, digamos, de sabiduría, ¿no? De reflexiones sobre la existencia del hombre y el mundo, cómo se ha ido organizando, y también un bloque bastante interesante que permite que se articule con el segundo gran bloque, que sería el Nuevo Testamento. Nos referimos a los libros proféticos, ¿no? Los libros proféticos, donde aparecen pues los oráculos, ¿no? Que va a pronunciarse a nombre de Dios, muy similar a lo que se manejaba en la mitología grecolatina, ¿no? Después aparecen este comienzo de los ay, de sus lamentaciones, de las elegías también, las promesas, ¿no? Y las escatologías que anuncian un futuro ya, escatológicas, mejor dicho, que anuncian un futuro ya con el gobierno o el reinado de un Dios, el Dios. Vamos con el segundo bloque, sería el Nuevo Testamento, que digamos se inicia con el nacimiento de el Mesías, que tanto en los libros proféticos se anunciaba, ¿no? Entonces, para la Biblia, digamos, ese Mesías es Jesús. Entonces aparece un evangelio, los famosos evangelios, que no es pues una biografía, sino más bien tiene el carácter de la buena noticia, ¿no? Entonces, este anuncio, ¿no? En un esquema fundamental donde Jesús va a suceder en importancia a Juan Bautista como parte del ministerio de Galilea, y va camino a Jerusalén, y tras su muerte y resurrección pues las comunidades cristianas reafirmarían de esta manera la creencia de que Jesús pues efectivamente es el Hijo de Dios y el Mesías. Existen también las cartas de Pablo y las cartas apostólicas. Es muy importante porque una vez que un filósofo de la talla de Pablo se convierte al cristianismo, va a escribir y va a ser muy importante para que más adelante el imperio y el pueblo latino, romano, asuma a la religión católica cristiana como su religión oficial. Bueno, entonces vemos una reflexión cristiana puesto por escrito en base de un gran difusor que habría que analizar después más adelante con mucho más cuidado, me refiero a otros grados, la importancia de Pablo, ¿no? Que también es considerado uno de los apóstoles. Después aparece una etapa, un conjunto de libros, sobre todo el Apocalipsis, ¿no? Que es importante, fundamental, porque no solo hay una referencia al Antiguo Testamento con Ezequiel y Daniel, sino que en un lenguaje bastante simbólico, cifrado, se hace referencia a lo que viene en el futuro, ¿no? Cómo va a ser el fin de los días, que a la vez también se anuncia sería el inicio de la nueva vida, vida eterna, según anuncia la Biblia. Muy bien. Entonces ya vimos el repaso, digamos, cómo está constituida la Biblia, que por cierto significa libros, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a atender a unos géneros dentro de la Biblia. Es interesante esto porque no solo es la composición de libros, ¿no?
de autores diversos y descripciones distintas, sino también existen interpretaciones y también géneros literarios que se pueden rastrear dentro de su composición, digamos, integral. A ver, en cuanto a la interpretación, existe un criterio histórico que, digamos, es el primer aporte, digamos, con que uno puede abordar a la Biblia, ¿no? Donde se marca pues épocas, autores, contextos históricos, ¿no? Transmisiones culturales, etcétera. También hay un criterio literario que quizá en este curso, digamos, tendríamos que poner bastante énfasis, donde aparecen los géneros literarios y el contexto donde se desarrollan las diversas obras. También existe un criterio teológico donde, digamos, importa acá ya más una creencia, una afiliación, ¿no? En el mensaje de salvación. Entonces ahí la importancia recae en el mensaje y la actualidad del texto que tiene cuando uno va leyendo según estas creencias que pues se puede rastrear en este libro sagrado, que es la Biblia. Perdón. En cuanto a los géneros literarios, obviamente van a destacar pues las narraciones, la ley, los discursos, los oráculos, ¿no? Lo profético, los evangelios, las epístolas, estas cartas fabulosas, por lo menos de Pablo, ¿no? Y el famoso libro, el Apocalipsis, ¿no? Ahora, cuando dijimos que se dividía en dos bloques, pues estos dos bloques son tales, ¿no? Una primera parte básicamente judía y una segunda parte del Nuevo Testamento básicamente cristiano. Bien, ahora vamos a ver el contexto de la cultura china. Vamos a centrarnos básicamente en el siglo V, ¿no? O el siglo V, donde va a aparecer la dinastía de los Zhou, que estuvo marcado por la lenta degradación del sistema real, ¿no? De la realeza, la nobleza. Después aparecen los jefes poderosos que van a ser o que van a someter a la China en su hegemonía, ¿no? A sus grandes dominios. Los ritos reales también eran llevados a cabo por los jefes señoriales que pertenecían a estas clases sociales. En este siglo aparece un gran hombre fabuloso, que es Confucio, que va a ser el primero en transgredir esas reglas o límites que prohibían un sistema de su época, ¿no? Entonces va a plantear principios que contenían elevados valores éticos morales que no se regían hasta antes de la aparición de este filósofo chino Confucio. Muy bien, a su mano izquierda tenemos la representación, digamos, de China, con ciudades importantes como Shanghái, Wuhan, Cantón, Shanghai, Xi'an, entre otros. Muy bien, vamos a ver la literatura china, digamos, que se ha podido rastrear hasta el siglo XIV, ¿no? Claro, desde el siglo inclusive 14 antes de nuestra era o antes de Cristo, si quieres. Mire, fíjese las obras clásicas, ¿no? De este pueblo milenario. El I Ching, por ejemplo, que era el manual de la adivinación o el libro de los cambios. El Shu Jing, que era el libro de la historia, o sea, donde se relataban los hechos ocurridos entre el siglo XI y el siglo VI, ¿verdad? Antes de nuestra era. El Shijin, este es un gran dato, el Shijin, que es el clásico de la poesía, donde se antologaba las canciones y los signos religiosos o religiosos más importantes. El Chunkyu, que era el tratado de anales, la primavera y el otoño, era más de carácter histórico, y el Li Ji, que era el libro de los ritos. Después aparecen estos representantes, ¿no? Confucio, que va del siglo VI antes de nuestra era o Cristo, y se hizo famoso como un preceptor moralista y escritor de sentencias a manera de, digamos, de marcar un comportamiento moral, ético, didáctico. Después tenemos la presencia de Lao Tse, que va a aparecer en el siglo V. Es un reformador religioso cuyas enseñanzas se van a guardar en el libro famoso Tao Te Ching. Después aparece otro filósofo importante, Li Taupo y Tu Fu, que van a ser representantes de la poesía refinada. Más que filósofos, entonces eran poetas, ¿no? Li Taipo y Tu Fu. Esto con respecto a la literatura china. Bien, ahora vamos a ver básicamente dos géneros, ¿no? La lírica o la poesía y la prosa, y así acabamos
con respecto al abordaje de la literatura china. En cuanto a la poesía, los poemas más antiguos de China están contenidos en el famoso libro de cantos que ya mencionamos anteriormente. Nos referimos al Qi, ¿no? Esa era una antología de baladas populares, de estos poemas que evocaban a regiones chinas, ¿no? Y que lo más antiguos se hayan compuesto en el siglo más o menos 11 antes de nuestra era, y su transmisión fue netamente oral hasta el siglo VI antes de nuestra era o Cristo. El Qi es considerado uno de los cinco clásicos, y la leyenda dice que fue el mismo Confucio el que seleccionó los 305 poemas que componen esta antología. Su temática va a reflejar una gran belleza, la vida del pueblo chino en aquellos tiempos, ¿no? Digamos, una visión, digamos, a manera de estampas costumbristas, ¿no? Entonces van a representar cómo se vivía, el paso de las estaciones, las guerras con los bárbaros, el amor, el desamor, bueno, el buen y mal gobierno, la forma correcta de realizar determinados rituales, en fin, una serie de pautas que vamos a eh, poder recrear esos momentos, ¿no? O esos periodos de la vida china. También va a mencionarse y se va a glorificar obviamente a los dioses y héroes, eh, digamos, para revalorar su cultura. Esto es propio de varias culturas milenarias e importantes. Bien, ahora vamos a pasar a ver su prosa, la prosa de la literatura china, donde va a destacar Yi, ¿no? Que digamos se tiende como memoria de los ritos, es una colección también de códigos gubernamentales y de los ritos más antiguos. Ya es una memoria de los ritos en ese sentido. Y el Kunkyu, que son anales de la primavera, una especie de registro histórico, donde eh, a evocar a estados como Lu, donde va a nacer Confucio, a que se le va a atribuir pues la obra, ¿no? El Kunkyu se le atribuye a Confucio como autor. El título da nombre a una etapa de la historia de China, entonces primaveras y otoños anteriores a la unificación bajo la dinastía Qing. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la verificación del aprendizaje. Tenemos que colocar verdadero o falso y después relacionar. ¿Ya? Relacionar. Vamos a ver si son los únicos ejercicios. Sí, efectivamente. A ver, vamos a ver el primer ejercicio. Señale verdadero o falso, ¿no? A ver, pregunta 1. El libro de Job presenta 20 capítulos. La poesía de Lipo es espiritualista. El Levítico, otro libro importante del Antiguo Testamento, se refiere al culto y religión. El libro de San Mateo, que es más un texto evangélico que aparece en el Nuevo Testamento, fue escrito en latín. Lipo y Dufu pertenecen a la dinastía Tang. Otra consulta: entre los varios idiomas con que está escrito en la Biblia, destaca el chino mandarín. El chino mandarín es parte de alguna obra escrita en este idioma que sea parte de la Biblia. El autor del Pentateuco fue el patriarca Abraham. 8. El Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis significa origen. Hay una pista, ¿no? Vamos a relacionar entonces Lipo por un lado, Confucio, San Mateo, Apocalipsis y Elifaz. Por la derecha tenemos a Evangelio, libro de Job, literatura hebrea, filósofo chino o poeta chino. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá te vamos a ayudar. La 10, Confucio, está claro que nos referimos a un filósofo. Entonces estamos hablando de un filósofo chino. Entonces el número 10 debe estar dentro de este paréntesis. Y si hablamos de poetas chinos, pues Lipo será uno de los más importantes. Entonces, poeta chino, Lipo, tendría que ir el número 9 entre paréntesis. Muy bien. Entonces, por ejemplo, San Mateo, que sería la última ayuda, digámoslo así, pertenece al Evangelio, ¿no? Que se ubica en el Nuevo Testamento y que habla sobre la vida o biografía, entre también a unos conceptos más de orden
ideológico religioso, pero que se centra básicamente en la vida de Jesús. Entonces, San Mateo es parte de los evangelios, sí, entonces habrá que colocar el número 11 acá. Muy bien, jóvenes, entonces de esta manera estamos acabando el curso de literatura dirigido a los alumnos de primer grado de secundaria. Ya sabes, quédate en casa.